Hoy es 17 de enero del año 2015. Vamos a iniciar una pequeña serie en estos meses. No prometo hacerla siempre, ya que tengo otras responsabilidades como el servicio de oración pública, pero también es una cuenta pendiente que tenía de iniciar la peregrina. Hace 2 años más o menos terminé una serie de prédicas del progreso del peregrino, del libro de John Bunyan, el pastor John Bunyan, en su alegoría, y me gustaría empezar ahora la peregrina, que está más dedicada hacia las mujeres. Últimamente estoy trabajando eso, o sea, en las mujeres cristianas que Dios está trabajando en su corazón y la está trayendo hacia Cristo. Hice una serie sobre también 1 Timoteo, y ahora empezaré con la peregrina, ¿no? Vamos a encomendarnos a nuestro Padre y vamos a empezar. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia a usted, dejando nuestros pecados, nuestras cargas, por medio del Señor Jesucristo. Como dice Salmo 55:22, que echemos nuestras cargas sobre usted. Nos lavamos las manos y los pies, porque ya hemos sido completamente lavados en Cristo Jesús. Y le pedimos la guía y la dirección para este libro puritano que estudiaban también los pastores en las iglesias antiguas también, que no ocupa el lugar de su palabra, como que tenemos como regla de fe y obediencia, pero también muestra también muchos que son buenos libros que nos pueden ayudar a la edificación de nuestro espíritu también, y lo vamos a hacer acompañado de su santa palabra. Le pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a empezar a leer y voy a dar una pequeña explicación después del primer capítulo. O sea, espero que sea para la edificación de nuestro espíritu, ¿no? O sea, hace 2 años fue para los hombres y vamos, está más inclinado hacia las mujeres, pero también yo le voy a dar un poco como una exhortación a los hombres, de que el hombre puede dejar un legado, incluso así su mujer no sea cristiana. La peregrina empieza. Viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial. Capítulo primero. El autor en su segundo sueño se encuentra con el anciano Sagacidad. Principia en su relato. Cristiana, después de la muerte de su esposo, se arrepiente y recibe el mensaje divino que la llama a la vida de la peregrinación. Agradable me fue, queridos lectores, relatar hace un tiempo el sueño que tuve del peregrino y de su arriesgado viaje a la ciudad celestial, y no dudo que mi relato os habrá sido provechoso. En él os conté cuánto había presenciado y os hice notar lo poco dispuestos que estaban la esposa e hijo de Cristiano para acompañarle, llegando a tal extremo su repugnancia que se vio aquel obligado a emprender solo su viaje, antes de arrostrar el peligro que le amenazaba si permanecía más tiempo con ellos en la ciudad de destrucción. Desde entonces mis numerosas ocupaciones impidiéndome pasar de nuevo por el pueblo nativo de nuestro peregrino, de modo que no pude informarme de lo que había lo de su familia, pero obligándome recientemente en mis negocios a ir por allí, dirigirme una vez más hacia el mismo pueblo, y al descansar en un bosque que distaba poco de referida ciudad, tuve el siguiente sueño. Vi que un anciano pasaba por donde estaba yo recostado, y puesto que llevábamos el mismo camino, levantéme, le acompañé. Mientras caminamos, entablamos conversación, según la costumbre que tienen los viajeros, versando nuestra plática sobre Cristiano y su viaje. Caballero, preguntéle, ¿qué pueblo es aquel que se encuentra allí abajo a la izquierda? Sagacidad, así se llamaba. Aquella es la ciudad de destrucción, es muy populosa, pero los habitantes son sumamente perezosos y corrompidos. Ya me lo figuraba, dije, una vez pasé por allí, y se le cuadra perfectamente el carácter que usted le da. Sagacidad, demasiado. Ojalá que sin mentir pudiera hablar mejor de aquella gente. Veo que usted es persona de sano criterio y amante de lo bueno. ¿Acaso ha oído usted hablar de lo que pasó hace algún tiempo en aquella ciudad a un tal Cristiano que le emprendió una peregrinación hacia las regiones celestiales? Sagacidad.
¿Oír hablar de él? Ya lo creo, y también de las molestias, penas, luchas y cautividades que sufrió en el transcurso de su viaje. Además, debo advertirle que su buena fama se ha divulgado por toda esta comarca. Pocas personas hay que, habiendo oído hablar de él, de sus hechos, no hayan procurado el relato de su peregrinación. Me consta que las noticias de su peligroso viaje ha atraído a otros muchos al mismo camino, pues si bien cuando estaba aquí todos le tenían por loco, ahora se ha ido. Todo el mundo habla bien de él, dicen que allí donde está lo pasa muy bien, y en efecto muchos no tienen el valor necesario para correr los mismos riesgos y ambicionar el bienestar por él alcanzado. No hay que dudar de su felicidad, pues ahora vive cerca de la fuente de la vida y el trabajo y el dolor han pasado ya. Pero dígame usted, ¿qué dicen de él? Sagacidad. Hablan de él de un modo extraño. Unos dicen que ahora viste blanco ropaje, con cadena de oro alrededor del cuello, y ciñe su cabeza con una diadema de oro engastada en perlas. Otros, que los resplandecientes que se le aparecieron a veces durante su viaje, son ahora sus compañeros, y de allí donde habita tiene tanta intimidad con ellos como la que aquí existe entre vecinos. Además, se da por cierto que el rey de aquel país le ha proporcionado ya una residencia rica, amenísima en su corte, y que todos los días come y bebe y anda y habla con él, y que el juez de todo les prodigia sonrisas y favores. Por otra parte, algunos afirman que su rey y señor visitará en breve estas regiones, y sabrá el por qué sus vecinos lo tuvieron en poco y tanto lo encarnecieron al tomar la resolución de ser peregrino, porque según dicen, Cristiano es ahora un amado de su soberano, y éste se ocupa tanto de las afrentas de que fue objeto que las considera como inferidas a sí mismo. Y no es extraño, por cuanto el amor de su peregrinaje sentía que fue que le introdujo en tan penoso viaje. Pues me alegro, el pobre descansa de sus trabajos, y ahora siga con regocijo lo que ha sembrado con lágrimas. Ya está fuera del alcance de sus enemigos. Me alegra también de que el rumor de esos sucesos hayan hallado a esta comarca. ¿Quién sabe si esto influirá en el buen de los que se han quedado? ¿Y qué se sabe de su esposa e hijo? Los compadezco de todas, verás. Sagacidad. ¿Cómo? ¿Cristiana y sus hijos? Estos, según todas probabilidades, logran la misma suerte que él, pues bien, en un principio obraron neciamente, y no se dejaron persuadir ni por las lágrimas ni por las súplicas de Cristiano. Ulteriores reflexionadas acerca de dicho asunto han dado maravillas en ellos, así es que, hechos los debidos preparativos, han emprendido la misma carrera. Mejor que mejor, dije. Pero ¿está usted seguro que si hayan tomado todos ahí determinación? Sagacidad. Puede usted creerme, y por más señas me encontraba precisamente en el pueblo cuando partieron, por lo que estoy al corriente de todo, y mientras caminamos les daré todos los incidentes de aquel suceso. Cristiana, tal es su nombre desde aquel día que ella y sus hijos principiaron la vida de peregrinación. Una vez su marido hubo atravesado el río y no pudo ya recibir noticia de él, se vio asaltada por lugubres pensamientos y su dolor vertía abundantes lágrimas, pues con la ida de su marido vio roto el vínculo amoroso que los ataba, porque ¿cómo puede uno dejar de sentir verse separado de seres queridos? Pero no fue esta la única causa de dolor. También comenzó Cristiana a preguntarse si su marido no le habría sido quitado en el castigo de la conducta no decorosa con que él la había observado. Entregada de lleno a un hervidero de pensamiento, le virtieron a la memoria las asperezas que había caracterizado su conducta, mal que había correspondido a aquel cariño de aquel que nunca dejó de ser su fiel amigo.
abrumada ya su corazón por tan triste recuerdo, su quebranto subió al punto de recordar las amargas lágrimas y los lamentos y gemidos de su inconsolable esposo. Al obstinarse ella en no querer acompañarle, no podía olvidar las palabras y hechos de Cristiano, mientras gemía bajo el peso de su carga, lo que volviéndose contra su corazón lo desgarraba por completo. Sobre todo vibraba en sus oídos con lastimosos acentos aquel doloroso grito que solía lanzar: ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? No pudiendo reprimir más las angustias que la embargaba, lo participó a sus hijos, diciéndole: hijos míos, estamos perdidos, a consecuencia de mi pecado, nos vemos separados de vuestro Padre. Me suplicó que le acompañésemos, mas yo no quise ir, y con ello impedí el que alcanzase la vida eterna. Al oír esto, los muchachos se comenzaron a llorar, manifestando deseos de ir en pos de su padre. Ojalá, exclamó Cristiana, hubiésemos tenido la dicha de acompañarle. Mejor suerte hubiéramos tenido que la de ahora. Al parecer nos cabrá, pues aunque antes locamente fue figurada que las congojas de vuestro padre procedían de un vano capricho o de una excesiva melancolía, ahora me consta que su origen era muy distinto, es decir, que se le había dado la luz de las luces con la ayuda de la cual escapó, según veo, de los lazos de la muerte. ¡Ay de vosotros!, exclamaron todos llorando amargamente. La noche siguiente, Cristiana soñó ver abierto delante de sí un ancho rollo de pergamino en el que se contaban todas sus acciones. El aspecto de esta lista le parecía sumamente sombrío y aunque dormida, no pudo menos de lanzar un grito diciendo: Señor, sé propicio a esta pecadora, lo cual fue oído por sus hijos. Después de esto, le parecía ver al lado de su cama dos seres de muy mal talente que decían: ¿qué haremos de esta mujer, ya que dormida, lo mismo que despierta, pide misericordia? Si se le permite seguir en este modo, la perderemos, como hemos perdido ya a su marido. De una manera u otra es preciso distraerla para que deje de pensar en la otra vida, pues de lo contrario, nada de este mundo podrá impedir ser peregrina. Presa de un gran horror, despertándose Cristiana, temblando y sudando con profusión, pero habiéndose quedado dormida de nuevo, sus sueños tomaron otra forma. Esta vez le pareció ver a su esposo en la gloria, rodeado de seres inmortales, teniendo en su mano un arpa, en la cual tenía delante de uno sentado en su trono con un arco iris sobre su cabeza. Luego le vio inclinarse humildemente, volviendo su rostro hacia el escabel que había debajo de los pies del rey, y diciendo: con todo mi corazón doy gracias a mi Señor y Rey por haberme traído a este lugar. Entonces las circunstantes alzaron la voz y tañeron en sus arpas, pero nadie podía comprender sus palabras, sino solo Cristiano y sus compañeros. A la mañana siguiente, después de haber orado a Dios y habiendo un rato con sus hijos, oyó Cristiana que llamaban fuertemente a su puerta. Adelante, dijo, si viene usted, en nombre de Dios. Amén, contestó el recién llegado, y abriendo la puerta, saludó con las palabras: la paz sea en esta casa. Luego prosiguió diciendo: ¿sabes, Cristiana, con qué objeto vengo? El corazón de esta ardía con deseo de saber de dónde y por qué venía,
pero cubriendo el rubor de su rostro, mantúvose callada. Me llamo Secreto, dijo el visitante, y habito con los que son de alta esfera. En aquel lugar corre el rumor que anhelas dirigirte allí, y que te pesa el mal que hiciste a tu marido, endureciendo tu corazón para no acompañarle, y criando a estos tus hijos en la ignorancia. El misericordioso me ha enviado a ti, cristiana, para decirte que es un Dios pronto a perdonar y que se deleita en redimir ofensas. Además, le convida a entrar en su presencia y a sentarte a su mesa, donde te alimentará con sus exquisitas viandas de su casa y te dará la heredad de Jacob tu padre. Allí reside aquel que era tu esposo, junto con legiones de compañeros, todos espíritus redimidos, que siempre contemplan el rostro de su Dios, y se alegran todos al oír sus pisadas en el umbral de la casa de tu padre. Cristiana, bajando la cabeza, se sonrojaba, al paso que su visitante prosiguió diciendo: «He aquí una carta que te traigo de parte del rey». De la carta, que está escrita en letras de oro, se desprendía un aroma delicioso. En su contenido manifestaba el rey el deseo de que Cristiana siguiese el ejemplo de su marido, por cuanto ese era el único modo de que consiguiese llegar a su ciudad y morar en su presencia con su sempiterno gozo. Dominada por sus emociones, la mujer exclamó: «¿Y quiere usted llevarnos consigo a mí y a mis hijos para que vayamos a adorar al rey?» Contestándole el visitante: «Lo amargo ha de venir antes de lo dulce. Para llegar a Ciudad Celestial tendrás que pasar por penas y dificultades, como lo hizo el que te ha precedido. Haz lo mismo que él, dirígete a esa portezuela que ves en el otro extremo de la llanura. En ella principia el camino que has de seguir. Dios te acompañe. También te aconsejo que guardes cuidadosamente en tu seno esta carta, leedla tú y tus hijos hasta que la sepáis de memoria, por cuanto es uno de los cánticos que habéis de elevar durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. También debería entregarte a tu llegada a la puerta celestial». Vi en mi sueño que aquel anciano, al relatarme esta historia, parecía fuertemente conmovido, pero recobrando la tranquilidad reanudó su narración. Cristiana enseguida junto a sus hijos y le habló los siguientes términos: «Hijos míos, desde hace algún tiempo, como ya habéis notado, mi alma está sumamente afligida a causa de la muerte de vuestro padre, no porque en lo más mínimo dude de su felicidad, pues estoy convencida de la dicha que disfruta, pero preocúpeme en alto grado el estado miserable en que nos hallamos, y más que todo el recuerdo de mi comportamiento para con vuestro padre. Ni quise acompañarle, ni dejé que lo acompañases. Ante la evidencia de mi culpa, siento como el remordimiento conmueve mi corazón, y sin el sueño que anoche tuve y las halagueñas esperanzas que esta mañana me dio este Señor, tan amargos recuerdos concluirán con mi existencia. Vamos, hijos, arreglémonos y marchemos hacia la puerta que nos dará entrada al camino, para que veamos a vuestro padre y estemos con él y sus compañeros en paz, según las leyes del país celestial». Viendo a su madre así dispuesta, los niños corrompieron en lágrimas de gozo, llenando
su encargo, el mensajero se despidió y ellos desde luego comenzaron a hacer los preparativos para el viaje. Hasta acá, fin del capítulo 1 de La Peregrina. Cuesta un poco leerlo, pues está traducido, o sea, en un lenguaje bien que no es actual, por eso que me costaba lecturarlo un poco, pues no está en un lenguaje sencillo, tiene un par de años, ¿no? Voy a hacer una pequeña una aplicación para nuestras vidas. Aquellos que escucharon toda la serie que yo hice del progreso del peregrino saben que cuando Dios lo llama, él bueno, emprende su viaje, ¿no? Una serie de prédicas que subía ahí, y ella no quería, le decía que estaba loco, y bueno, ella se termina quedando, vamos a decir, la autora de este relato, ¿no? Que es en la alegoría de Bunyan, su segundo libro. ¿Qué podemos sacar de esto? Lo que podemos sacar, o sea que ve ahí a 1 Corintios 7, versículo 13 y 14, para los hombres que puedan estar escuchando, o sea, las prédicas, o las mujeres también, ¿no? Tanto ambos, mujeres o hombres, a veces, como la alegoría de John Bunyan, a veces uno es cristiano cuando Dios llama, o es cristiana, y uno de ellos es inconverso. A veces Dios agrada hacer eso así en su soberanía, ¿no? Y uno empieza el viaje primero y el otro después. Un poco esto nos habla Pablo en 1 Corintios 7, versículos 13 y 14. Dice así: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora sois santos. Entonces vemos que Cristiano, o sea, advierte, ¿se acuerdan de la ciudad de destrucción? Que por supuesto lo que estaba hablando, que un juicio iba a venir. O sea, ellos vivían, no tengo tiempo de hacer todo una recapitulación de toda la serie que viví hace unos 2 años, pero esa ciudad iba a ser destruida, que es el mundo, es una alegoría del mundo, donde Dios va a venir un juicio, va a establecer un juicio. Cristiano, con el libro que tenía en su mano era la Biblia, bueno, la parecía evangelista en esa época, y él emprende su viaje, y se va. Por supuesto no es que se va, o sea, y se va desde su casa, es una alegoría. En sí él sigue viviendo con su mujer, él sigue viviendo con sus hijos, pero él espiritualmente, a pesar de que está con su esposa todos los días, él emprendió un viaje en el espíritu. Entonces se puede entender, el cuerpo estaba todos los días compartiendo cosas con su mujer, pero lo que sucede es que él emprendió espiritualmente un viaje, donde que es penoso, no es fácil y pare de sufrir, sino que iba a ser penoso. Dios nos dijo, o sea, el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, y bueno, es necesario que suframos. Filipenses 1:29 nos ha concedido que suframos. Hechos también nos dice que tenemos que entrar. Entonces es así. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense el texto que yo leí que dice, y si la mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, que no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en su marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, ¿qué sucede? Cristiano emprendió su viaje, pero él fue un modelo, como Pablo decía, imítenme a mí. Él a pesar de que se fue, a veces nosotros quizás no sabemos por qué hacemos las cosas, pero quizás partimos. El ejemplo es la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de acá. ¿Hace cuánto estamos? Y las almas, a pesar de que le hablamos, no, me parece como que no hubiera nada, como que parecía que yo, o sea, que estoy liderando, gobernando esta iglesia, veo como que a veces debo ser fuerte, no entiendo, pero no sé qué va a pasar o por qué. Bueno, lo mismo que Cristiano, él partió y cualquiera podría decir, bueno, no hubo nada, pero fíjense cómo quedó el ejemplo de él, o como quedaron el ejemplo de muchos de que están en las escrituras, ¿no? Y otros van a emprender. Algún día tu testimonio va a hacer, o sea, que otros no progresen, porque en Cristo hay salvación. Pero la mujer, incluso tu esposa, como dice acá, dice Pablo, dice, tu mujer, dice, si tu mujer tiene marido que no es creyente y que consiste en vivir con ella, que no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en su marido. O sea que la mujer es santificada, no, en Cristo. Lo que sucede, que ese testimonio de ese hombre, o ese marido que es cristiano,
puede influenciar, o sea, no es que va a influenciar, porque es el Espíritu de Dios que regenera a la persona, le da convicción de pecado, lo lleva a Cristo, Cristo le perdona sus pecados, o sea, sabemos que cómo es el Evangelio. Pero ella puede ver el testimonio de cómo a pesar de que no era perfecto su marido, cómo Dios transformó el corazón de su marido. Y eso es lo que vemos acá en Cristiana. Ella, el Espíritu después santo, o sea, le muestra, le da convicción de pecado, se acuerda de cómo su marido lloraba, cómo su marido le predicaba la palabra, era que ya no estaba, que ya había muerto, que se había ido y se había quedado sola, pues ya no tenía luz, tenía la luz solamente de su marido y no tenía luz propia. Dios tuvo misericordia de ella y le dio vida, ¿no? Entonces eso aprendemos en el capítulo 1, que nada hace en vano, no sabemos lo que Dios hace. Dios en su debido tiempo puede regenerar a un cónyuge, puede ser un hombre, puede ser la mujer, no sabemos cuál de los dos, pero Dios muestra en su palabra de que en un momento lo puede llegar a hacer, o sea, o puede salvarlo. Cuando Noé también se salvó él y toda su familia, en este caso salvó una familia. A veces no sabemos cómo Dios obra, ¿no? O el carcelero de Filipo en Hechos 16:31, que fue salvo él y toda su casa. A veces Dios salva a toda la familia, o a veces salva a uno, muestra misericordia. No sabemos cómo Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿no? Entonces vemos que la obediencia de Cristiano, su santidad, él quería agradarla a pesar de que no era perfecto, o sea, buscaba siempre porque tenía un corazón conforme al de Yahvé, al de Jehová, ¿no? Y eso fue también un poco lo que vemos en este relato, que ella se acordaba de la vida de él, que a pesar de que no sería perfecto, porque ninguno, pues no somos glorificados, ella sí veía que él continuamente, buscaba agradar a su Dios, ¿no? Ella, en vez de ser un complemento y ayudarlo a crecer como marido a él, o sea, le fue de gotera, porque ella misma lo hizo con su palabra. Eso es bueno, que reconozca eso, porque significa que Dios le mostró lo que era. Entonces, y ella emprende su viaje. Voy a cerrar con un texto y ya cerramos este apasionante libro que parece que empieza Cristiano, ¿no? en su viaje, ¿no? Fíjense, en 1 Pedro 3 dice así: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces muchas quieren ser predicadora, pastora, y la palabra dice que por el solo hecho de su conducta muchos te miran y no te van a decir, si vos sabés como mujer qué es la expiación, qué es la redención, qué es la palabra jupomono, jupotazo, ninguna de esas palabras que se podría aprender si la quieren aprender, o buscar cómo hacer, no, nada de eso. La gente va a mirar tu conducta, dice, considerando la conducta de vuestras esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno del corazón, o el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y entonces el apóstol Pedro nos muestra algunos atributos, o sea, o adornos internos de la mujer, o sea, lo interno, hablamos de la mujer interior de la mujer, ¿no? Y en este caso Cristiana no tenía, pero vemos que Dios, o sea, manda, o sea, su gracia y su misericordia a ella, para que, bueno, aunque sea tarde, ella va a empezar de nuevo, va a empezar un viaje, ¿no? Y eso, así que yo animo a ambos, no decía ambos bandos, a ambos en el matrimonio, tanto el hombre, si está solo, que siga, porque Dios promete en su palabra, o sea, no es una promesa, ninguna perlita como dicen muchos, pero si Él quiere tener misericordia, no es en vano tu sacrificio, hombre, puede hacerlo, porque en un momento Dios puede tener misericordia de tu cónyuge y traerle. Muy difícil si vos querés vivir una vida haciéndote el hombre y gritando y hasta queriendo levantar la mano, eso no va a ser ningún testimonio a seguir. Pero si tú buscas de verdad un corazón, ella en un momento Dios le va a traer, o sea, vida eterna, le va a regenerar en Cristo Jesús, pero a la misma vez va a mirar y va a ver lo que era su esposo y cómo continuamente ella lo pudo haber ayudado, y no solo ayudado, pudieron haber vivido una vida tranquila y gozado en este peregrinaje, ¿no? Y ambos, la mujer, si la mujer también no es, o sea, es un buen ejemplo para ambos. Así que vamos a cerrar ahora
Amado Padre, le agradecemos porque pude iniciar esta serie que había prometido hace mucho tiempo, de la segunda parte del progreso del peregrino, ahora con la peregrina que empieza su viaje. Le agradecemos porque usted tiene misericordia de quien quiere, a veces no trae a los dos, a veces trae a uno primero y después a otra o a otro. Todo usted lo hace porque usted es sabio y le agradecemos por eso. Le pedimos que tenga misericordia por aquellos cónyuges, aquellos matrimonios cristianos que algunos tienen que padecer porque uno de ellos no es cristiano y se complica. Y no solo eso, que a veces buscan que aquel que es cristiano en un momento él se canse y sea de mal testimonio. Y si logra hacer eso, ellos se burlan y la palabra de usted es blasfemada, ¿no? Así que le pido que usted tenga misericordia de quien quiera y que traiga a muchos más y que siga restableciendo el orden que tenía usted desde la fundación del mundo para el matrimonio. Que el hombre que pueda estar liderando con un corazón ahora amable, que le ame a esta mujer que es más frágil, más débil, y que la mujer se someta o se ponga bajo el brazo protector de él para que él sí la pueda cuidar y proteger, pero que puedan hacer ambos el rol de los dos y de esta forma puedan completar el diseño divino que usted tiene para el matrimonio. Como siempre decimos esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Ciudad de Mar del Plata, amén. Amén.